He sido trailero por mucho, mucho tiempo, casi 15 años ya, y nunca me había pasado algo tan aterrador. De verdad sentí que me iba a infartar. Esto me pasó en 2017. Iba manejando como a eso de las 3 de la mañana, la famosa hora del diablo, por el desierto de Sonora, rumbo a un destino en Baja California. Creo que iba entregando electrodomésticos, la verdad ni me acuerdo. Había una oscuridad absoluta en todas direcciones. Las luces delanteras de mi tráiler estaban bien tenues en ese entonces y llevaba meses posponiendo arreglarlas. Normalmente no notaba tanta diferencia, pero como casi no había otros carros en la carretera, ahora era mucho más obvio. Recuerdo que tenía que forzar la vista cada pocos minutos para distinguir el camino a lo lejos. Eso, por sí solo, ya podría haber sido una historia de terror. Estuve pensando en orillarme un par de horas y esperar a que amaneciera, pero no quería perder tiempo. En ese momento necesitaba el dinero desesperadamente, así que seguí manejando, aunque no fuera del todo seguro. Pensé que, como básicamente era una línea recta, no pasaba nada. Creo que faltaba como una hora para el amanecer cuando vi algo acercándose rápido a lo lejos. Al principio pensé que era un animal cruzando, pero luego vi claramente las luces intermitentes parpadeando, como si me estuvieran haciendo señas. Pisé el freno a fondo. Cuando mi tráiler se detuvo rechinando, me di cuenta de lo que tenía enfrente: un carro con las intermitentes encendidas. Lo raro era que estaba justo a la mitad del camino, literal sobre la raya continua amarilla. Todavía más raro, la puerta del copiloto estaba completamente abierta y las luces de emergencia parecían parpadear a destiempo, como si se trabaran y luego se aceleraran de la nada. Mi tráiler se detuvo quizá a un pie de chocarlo. No es por echarme flores, pero soy un tipo bastante valiente y sé defenderme en una pelea de calle. Por eso no me asusté tanto cuando vi el carro. Estaba más que nada curioso. Pensé que a lo mejor alguien necesitaba una pasada de corriente o algo así que eché el tráiler tantito en reversa y me orillé. Quise poner señalamientos en el piso, pero decidí no hacerlo porque no había visto ni un solo carro en la carretera además de ese. Me bajé del tráiler y caminé hacia el auto. Era una noche cálida y muy tranquila. Recuerdo que pensé que era muy raro que casi no soplara nada de viento, como si el aire estuviera detenido. También estaba demasiado silencioso. El clic leve de las intermitentes era el único sonido que se sentía en todo el desierto, pero sonaba raro, metálico, como eco debajo del agua. Entonces me acerqué un poco más al carro. Recuerdo vívidamente que era un Ford Fusion rojo, relativamente nuevo. Me acerqué con algo de cautela. Como dije, la puerta del copiloto estaba completamente abierta. Caminé alrededor del carro y me quedé congelado. Estaba completamente vacío. Me aseguré bien. Revisé el asiento de atrás y cualquier lugar donde alguien pudiera estar acostado. Literalmente no había nadie adentro. Fue ahí cuando sentí el primer escalofrío. El asiento del conductor estaba echado tantito hacia atrás, como si alguien acabara de incorporarse y se hubiera bajado corriendo, pero no había huellas en el pavimento, ni en el polvo a los lados de la carretera. Yo esperaba que alguien necesitara ayuda. Tal vez incluso alguien se echó una siesta en un lugar muy tonto, pero definitivamente no esperaba esto. El carro estaba completamente vacío, y sin embargo, el retrovisor central estaba moviéndose solo, como si alguien invisible lo acomodara para verse la cara. Lancé unas cuantas miradas por encima del hombro, ya bastante inquieto. No paraba de girar la cabeza en todas direcciones. Sentía que alguien iba a salir corriendo hacia mí en cualquier momento. El problema era que estaba tan oscuro que casi no podía ver nada frente a mí, salvo lo que alcanzaban a iluminar las luces de mi tráiler. Era inquietante.
Esperé un rato más, pensando en regresar al tráiler y olvidarme de todo esto. Alguien tenía que estar ahí afuera, en algún lugar. En contra de mi instinto, decidí seguir investigando. Miré dentro del coche, pero todo parecía completamente normal. La llave incluso seguía puesta en el switch, aunque el motor estaba apagado. Lo raro fue que, cuando toqué la llave, el estéreo se encendió solo. No había ninguna estación, solo un ruido blanco con voces muy bajitas, como si alguien hablara susurrando detrás del estático. Salí del carro y me dirigí a la cajuela. Ya que estoy aquí, voy a echar un vistazo, pensé. Intenté abrirla, pero no se movía. Estaba cerrada con llave. Tomé la llave del switch y abrí la cajuela. Aún así, no se levantaba. Estaba trabada desde adentro. De alguna manera me las ingenié. Abrí la puerta trasera e intenté llegar a la cajuela por el respaldo del asiento. Para mi sorpresa, así sí se abrió. Había 3 bolsas de basura blandas allá atrás, junto con una cuerda que estaba sujetando la cajuela por dentro para mantenerla cerrada. Las bolsas se movían muy levemente, como si algo adentro respirara despacio. Recuerdo que miré una vez más por encima del hombro antes de alcanzarlas. Todo se veía despejado. Debía estar a unos 5 centímetros de una de las bolsas cuando escuché el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Un disparo. Pero no venía de ningún lado. Fue como si explotara dentro de mi cabeza. Me pegué en la cabeza con el techo del carro por tremendo susto. El aire se puso helado de golpe. El vapor de mi respiración salía en nubes frente a mi cara, como si estuviera en un congelador, y estábamos en pleno desierto. Ni lo pensé. Aventé las llaves al asiento delantero y salí del auto lo más rápido que pude. Mientras subía a mi tráiler, escuché una voz ronca gritando a lo lejos. Gritó, ¡Hey!, varias veces, pero sonaba raro, como distorsionado, como si la voz estuviera saliendo de una bocina vieja encerrada bajo tierra. La voz se acercaba rápido, pero no se escuchaban pasos. Me subí al tráiler a tropezones y lo encendí. Metí la velocidad lo más rápido posible. Recuerdo que estaba maldiciendo cuando el motor se me apagó al inicio, y fue entonces cuando lo vi. Cuando el tráiler empezó a moverse, vi a una figura parada junto a la cajuela del carro. Era un tipo chaparro, robusto, moreno, con un overol manchado y botas hasta las espinillas. Pero su cara no tenía rasgos, solo una mancha oscura donde debían estar sus ojos y su boca. En la mano izquierda sostenía una pala pequeña, en la derecha un objeto largo que parecía un rifle de cacería viejo, oxidado, pero flotaba un poco, como si no lo estuviera sujetando realmente. Cruzamos miradas, o lo que fuera, por unos segundos mientras mi tráiler pasaba junto a él. Él no se movía, pero su sombra sí. La sombra en el piso daba un paso hacia mi tráiler, aunque su cuerpo seguía quieto. Mientras lo rebasaba, soltó la pala y empezó a agitar los brazos. Gritó, ¡Espera!, varias veces, y cada espera sonó más cerca, hasta que el último me lo susurraron directo al oído, dentro de la cabina del tráiler. Yo estaba solo. Al alejarme, vi por el retrovisor cómo el tipo seguía de pie junto al carro, y al mismo tiempo vi su silueta parada justo detrás de mi tráiler, pegada a la puerta, como si se hubiera duplicado. Aceleré, forcé el tráiler mucho más rápido de lo que debía. Conduje así como 5 minutos, empezando a pensar que ya me había librado, cuando vi unas luces acercándose rápido por detrás. Recuerdo haber sentido más miedo del que he sentido en toda mi vida. El Ford Fusion rojo venía detrás de mí, a toda velocidad, pero había algo mal con sus luces. Parpadeaban al revés, como si la carretera se moviera y el carro se quedara fijo. Llamé a la policía y les conté lo que estaba pasando lo mejor que pude.
Fue justo cuando el carro estaba prácticamente pegado a mi defensa. Empezó a tocar el claxon como loco. Sonaba metálico, profundo, como un barco en medio de la niebla, pero estábamos solos en el desierto. La verdad no sabía qué hacer, así que solo seguí manejando, rezando para que no intentara chocarme. Después de unos 15 minutos así, de pronto el Ford dejó de verse en el retrovisor, pero el claxon seguía sonando justo detrás de mí, aunque ya no había nada. Por fin vi luces de patrulla más adelante. De la nada, el claxon se detuvo. El silencio fue tan brusco que me zumbó el oído. Me orillé y esperé a que llegara el oficial. Le conté frenéticamente lo que había pasado y le señalé hacia atrás, donde supuestamente el carro venía pegado a mí. El policía apuntó su lámpara hacia la carretera vacía, me vio y me dijo: ¿Cuál carro? No había marcas de llantas extra ni luces a lo lejos, solo el rastro de mis neumáticos. El policía me dijo que no me preocupara, que seguramente estaba cansado y que en esa zona, a esa hora, no era raro que la mente te jugara trucos. Antes de irse, me preguntó solo una cosa: ¿era rojo el carro? Sí, le dije. Un Fusion. ¿Por qué? El oficial tragó saliva y solo comentó: aquí, hace como 10 años, un trailero se llevó de lleno a una familia en un Fusion rojo. Fue como a las 3 de la mañana también. A veces nos llaman para reportar un carro igualito al que me dices, pero cuando llegamos, nunca hay nada. Ninguno de mis compañeros tiene una historia tan loca, y la he contado más veces de las que puedo recordar. Ya sé lo que seguramente estás pensando. Viste un fantasma. Yo también lo pienso, porque desde esa noche, cada vez que paso por un tramo desértico a las 3 de la mañana, veo en el retrovisor, por 1 o 2 segundos, las intermitentes de un Fusion rojo parpadeando justo detrás de mí. Y cuando volteo, ya no hay nada. Estoy seguro de que has visto algunos de los videos modernos en internet donde los traileros documentan sus rutinas diarias y se dan consejos entre ellos. No voy a entrar en detalles, pero tuve que dejar una universidad bastante prestigiosa por razones personales, y la gente siempre me dice que pude haber sido algo más que trailero. Y la verdad, no es tan mal trabajo. Llevo haciendo entregas un poco más de 3 años. Obviamente, la única parte realmente pesada del trabajo son las largas jornadas. Nunca puedes medir realmente cómo te va a pegar la soledad hasta que la vives en carne propia. Mi único consejo sería que hagas las paces con cualquier demonio que tengas en el subconsciente, porque definitivamente te van a comer el cerebro en las horas de soledad. Al menos eso fue lo que me pasó a mí. Esto me pasó 3 meses después de entrar a trabajar a mi primera empresa. Básicamente era tan nuevo en este oficio como se puede ser. Manejaba desde el sur de Veracruz hasta Guadalajara, Jalisco, un viaje de unas 12 horas. 12 horas manejando quizá no suenen tan locas, pero toma en cuenta que acababa de terminar otro viaje de 8 horas, y eso ya cambia la perspectiva. Quería completar la entrega lo más rápido posible, así que decidí manejar de noche. Llegaría a Guadalajara poco antes de las 3 de la mañana. Todo iba bien. Prácticamente no había otros carros en la carretera, así que podía llevar el tráiler un poco más rápido de lo normal. Como a mitad del camino, recuerdo que estiré la mano hacia la consola central para tomarme un Red Bull, pero no había ninguno. Obvio se me había olvidado reabastecer el camión después de mi entrega anterior. Después de darle unos golpecitos al tablero, solté un quejido de frustración al saber que tendría que parar en algún lugar. No había nada que odiara más que tener que hacer paradas durante mis viajes. Tal vez sea raro, pero siempre me da sueño multiplicado cuando el vehículo está detenido, aunque solo me detenga 20 segundos. Miré el GPS y me di cuenta de que no tenía opción. O me quedaba dormido manejando,
o me detenía a comprar algo de mantenerme despierto. En mi cabeza, ambas opciones eran casi lo mismo. Con toda la flojera del mundo, me metí a la primera parada de servicio que vi sobre la autopista, ya por tierras de San Luis Potosí, yo creo. Demasiado tarde me di cuenta de que no era realmente una parada de servicio. Parecía una gasolinera abandonada y una tiendita de conveniencia reutilizada, medio hundida en la oscuridad. De cualquier forma, parecía que había otra tiendita tipo Oxxo un poco más adelante sobre la carretera, así que, por si acaso, me iría a esa después. Estacioné el tráiler y caminé hacia la primera tienda de conveniencia. Sinceramente, esperaba una de dos cosas, o que estuviera abierta, o que la puerta estuviera cerrada con llave. Te imaginarás mi sorpresa cuando la puerta se abrió con un rechinido raro, largo, y me encontré con una tienda totalmente a oscuras. Miré alrededor, con la esperanza de encontrarme con alguna bebida o snack olvidado. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, mis ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad y noté un brillo tenue que salía de la esquina del local. Me acerqué y resultó que el resplandor venía de un cuarto trasero. La curiosidad me ganó y abrí la puerta despacio. Para mi grata sorpresa, había un refrigerador conectado contra la pared. Pero lo raro fue que el cable del refri no estaba enchufado en ningún lado. Lo abrí con entusiasmo, pero no había nada, literalmente nada. Hasta las repisas se las habían quitado, como si hubieran destripado todo el aparato. Aún así, el interior estaba encendido, con una luz amarillenta como de foco viejo, y el frío que salió de ahí me caló hasta los huesos. Mientras cerraba la puerta, estaba 90% seguro de haber escuchado un golpe en la sala principal, como si algo hubiera caído al piso. Me quedé congelado como 10 segundos. ¿Lo había imaginado? No había forma. Caminé en silencio de vuelta al área principal y miré alrededor. Nada, solo pasillos vacíos. Y, en el piso, marcas de tenis pequeños en el polvo, como si unos niños hubieran estado corriendo ahí hace apenas unos minutos. Parte de mí quería seguir investigando, pero no tenía tiempo para eso. Salí por la puerta y prácticamente corrí hacia la otra tienda. Estaba abierta, gracias a Dios. Pagué mi bebida y regresé a mi tráiler. Algo en toda esa parada se sentía mal. Necesitaba regresar al camino lo antes posible. Antes de arrancar, le di una última mirada a la tienda abandonada y noté que la puerta ahora estaba completamente cerrada. Yo juraría que la había dejado entreabierta. Parpadeé y por un segundo vi 3 siluetas pequeñas pegadas al cristal, desde dentro, como niños mirando hacia la carretera. Cuando me tallé los ojos, ya no había nadie. La cafeína empezó a hacer efecto y me sacó rápido de la nube de sueño. Mi mente empezó a divagar y comencé a pensar en lo extraña que había sido toda esa situación. Supongo que ocupar un edificio abandonado no es lo más raro del mundo, pero mi cerebro no podía explicarse lo del refrigerador, ni las marcas de pisadas pequeñas en el polvo fresco. Intenté olvidarlo y seguí manejando. Fue entonces cuando empecé a notar movimientos raros en la cortina detrás de mí. El sudor empezó a escurrirme por la frente. Miraba por el retrovisor cómo la cortina parecía inflarse y moverse, aunque yo no traía el aire prendido. Por momentos, se marcaba claramente la silueta de una cabeza pequeña, como si alguien estuviera asomado desde la litera, y luego se desvanecía. Pensé lo peor. Había alguien en mi tráiler. No traía armas ni nada, así que discretamente busqué en el teléfono la estación de policía más cercana. El trayecto hasta allá fue los 20 minutos más tensos y aterradores de mi vida. De vez en cuando, el espejo retrovisor devolvía, en lugar del interior de mi cabina, el reflejo de la tienda abandonada,
como si siguiera estacionado ahí, aunque yo iba a más de 80 por hora. No podía dejar de imaginar a esa persona saliendo de la cortina para agarrarme o intentar hacer que chocara. Finalmente llegué a la comandancia. Detuve el tráiler lo más cerca que pude y prácticamente salí corriendo hacia adentro. Les conté todo a los policías. Ellos salieron conmigo. En segundos, mi tráiler estaba rodeado de patrullas. Cuando abrieron la parte trasera, lo que vi se me va a quedar grabado de por vida. No había nadie. Pero el interior del contenedor estaba lleno de niebla, como si hubiera un montón de gente respirando ahí adentro, hacía apenas unos segundos. En las paredes metálicas había marcas de manos pequeñas, marcadas en el frío, como si unos niños hubieran estado pegados ahí, golpeando para salir. Los policías se quedaron callados. Uno de ellos murmuró: «Otra vez». Me volteé y le pregunté qué quería decir con eso. Solo negó con la cabeza y comentó: «Aquí, hace años, encontraron un tráiler abandonado, lleno de cuerpos de migrantes. Muchos eran niños. Murieron asfixiados por el calor. Desde entonces, a veces los traileros que pasan de madrugada juran que alguien se les sube a la caja. Pero cuando revisamos, ya no hay nadie. No tengo idea de qué querían o qué estaban buscando. Solo sé que, desde ese día, cada vez que manejo cerca de una gasolinera abandonada a las 3 de la mañana, no dejo de mirar la cortina esperando no ver otra vez esa silueta pequeña marcándose detrás. Me llamo Ramón. He sido trailero para varias empresas durante casi 15 años. Te pasan muchas cosas, tantas que casi te acostumbras. A estas alturas, todo ya es bastante rutinario. Recoger la mercancía, verificar que sea correcta y entregarla como se indica. No nos pagan por hora, así que la eficiencia es lo más importante en este trabajo. Alguien como yo, que ha hecho esto por tanto tiempo, le gusta pensar que todavía puede trabajar más duro que todos estos chavos nuevos que están agarrando los puestos. Eso no siempre es bueno. Normalmente me exijo hasta el límite cuando se trata de funcionar con casi nada de sueño. Hace como 4 años trabajaba para un almacén en Chihuahua. Para quien no lo sepa, gran parte de Chihuahua es bastante plana, lo que hace que manejar tráiler sea un poco más fácil. Eso también significaba que saltarme unas horas de sueño podía ser la diferencia entre seguir con chamba o que me dieran cuello. Era un martes fresco de mayo. El inicio de semana significaba que había más carga que sacar, lo que a su vez significaba más trabajo para mí. Quería aventarme todo de un jalón, así que tracé mi ruta hacia Sonora, planeando no detenerme ni una sola vez a dormir. Salí unas horas después de la comida, esperando llegar a mi destino muy temprano al día siguiente. Empujé el tráiler lo más que pude, haciendo quizá un par de kilómetros por hora más sobre el límite. Se hizo tarde y recuerdo que me frotaba las lagañas de los ojos mientras el reloj pasaba de la medianoche. Me costaba mantener los ojos abiertos, pero solo me quedaba como 1 hora de viaje, así que apreté los dientes y seguí. Mi compa Tristán, que también es trailero, me presentó las sales aromáticas cuando empecé en esto. Son como unos cristalitos en un frasquito. Le das una buena olida y te despiertan de golpe. Dice que hay que tener cuidado, porque usarlas muy seguido es peligroso, o al menos eso me dijo Tristán. Te arden tantito en la nariz, pero cada que necesitaba un levantón, prefería usar las sales primero. Esta era una de esas veces. Le di un jalón fuerte y eché la cabeza para atrás. Mis reflejos se activaron. Sentí la adrenalina recorrerme el cuerpo y esperé que esa sensación me durara el resto del camino. Media hora se me fue volando y otra vez estaba batallando. Empecé a cabecear y el ruido del tráiler metiéndose al acotamiento me despertó de golpe. Esto ya se estaba poniendo peligroso, pensé. Tenía que orillarme. Iba completamente solo en la carretera
pero no había dónde parar. Solo había monte y árboles a ambos lados. Bajé la velocidad del camión, buscando desesperadamente algún lugar seguro para detenerme. A esa velocidad tan baja, las luces delanteras atravesaban mejor la oscuridad y podía ver más lejos. Fue entonces cuando vi algo que me confundió por completo: un vestido morado tirado en medio de la carretera. ¿Qué es esto?, pensé, frotándome los ojos. ¿Estaba alucinando? Parpadeé como 6 veces, solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Pues, ¿qué creen? El vestido seguía ahí. Pasé junto al vestido con el tráiler y me quedé viéndolo mientras pasaba a un lado. Era un vestido de niña, muy pequeño, pero estaba seco, limpio, sin polvo, como si lo acabaran de dejar ahí. Viéndolo en retrospectiva, eso debió haber sido una señal de alarma mucho más grande. Pero creo que estaba demasiado cansado para procesar lo que estaba pasando. Unos 200 metros más adelante, pasé junto a un par de zapatos. Esta vez eran unos zapatitos negros escolares, acomodados perfectamente uno junto al otro, apuntando hacia el monte. Ahí sí empecé a paniquearme. ¿Qué demonios estaba pasando? Rebasé los zapatos, rezándole a Dios para que pronto hubiera un lugar donde parar. Mi viejo, David, era un hombre súper religioso, así que me aferré a su cruz, que siempre traigo colgada, y esperé que me echara la mano desde arriba. Un poco más adelante en el camino vi más ropa tirada al azar. Algo de esa ropa parecía de niño. Esta vez sí detuve el tráiler. El miedo empezó a pegarme fuerte. Algo estaba muy, pero muy mal. Me quedé en el asiento del conductor con el tráiler parado. Esperaba que pasara algo, pero no pasó nada. Así que hice lo que mi instinto me decía que hiciera. Me bajé del camión y fui a inspeccionar la ropa. Todavía recuerdo la sensación del aire frío de la madrugada pegándome en la piel, lo cual sí ayudó un poco con el sueño. Me acerqué al montón lo más cauteloso que pude. Era ropa de niños, efectivamente. Parecía haber tanto prendas de adultos como de niños, pero ninguna tenía tierra ni estaban húmedas, como si las hubieran planchado y acomodado en el piso. Miré hacia el monte a los lados, pero no alcanzaba a ver casi nada en la oscuridad. Traía la cabeza en modo radar, preocupado de que todo esto fuera algún tipo de trampa. Decidí que no era asunto mío averiguar qué estaba pasando, así que me di la vuelta y regresé hacia el tráiler. Justo entonces escuché un crujido a la izquierda, como ramas pisadas, pero no se veía ninguna silueta. Volteé de golpe, tratando de ver qué había ahí. Me quedé quieto, esperando escuchar otro sonido. Después de unos 30 segundos, hubo otro crujido, pero ahora del lado contrario de la carretera. Era como si algo se moviera muy rápido de un lado a otro, sin que alcanzara a verlo. Mis instintos de supervivencia se activaron al máximo y salí corriendo hacia el camión. Me subí al asiento del conductor y justo antes de azotar la puerta escuché un grito de niño. Me quedé congelado, con el corazón queriéndome salir del pecho. El grito sonó como cuando un niño sueña feo y se despierta llorando. Pero había algo hueco, como eco, como si no hubiera pulmones detrás de esa voz. Estaba en una encrucijada. No iba a meterme al monte a buscar quién sabe qué, pero tampoco podía simplemente ignorar el grito de un niño. Antes de que pudiera decidir, otro grito casi idéntico de niño sonó en el monte. Pero esta vez no venía de un solo punto. La voz parecía rodearme, como si hubiera niños llorando a varios metros de distancia, en círculo. Sin pensarlo, encendí el tráiler y apunté el cofre hacia el lugar del bosque de donde venían los gritos. Las luces delanteras iluminaron como 30 metros hacia adentro del monte. Por un segundo, vi claramente a una niña con un vestido morado, de espaldas, mirando entre los árboles. A su lado,
2 figuras más pequeñas, tomadas de la mano. Cuando parpadeé, ya no estaban. Solo quedaba una bocanada de neblina baja, pegada al piso, que se fue deshaciendo. Yo estaba en shock. Solo me quedé ahí sentado, mirando hacia los árboles donde se habían escondido. Estiré la mano para agarrar el celular y marcarle a la policía, pero antes de terminar de marcar, escuché un golpe seco en la caja del tráiler, como si alguien le hubiera dado con toda su fuerza. Alguien o algo había golpeado desde atrás. Ahí dije, ya estuvo. Volví a mirar hacia la carretera y pisé el acelerador a fondo. Mientras me alejaba, alcancé a distinguir por el espejo que la ropa que estaba en el piso se movía sola, arrastrándose hacia el monte, como si alguien invisible se la estuviera llevando. Una sombra delgada se paró justo al borde de la carretera y levantó la mano, como pidiéndome que me detuviera. No logré verle la cara, pero el vidrio del lado del copiloto se rajó de golpe, dibujando lo que parecía una pequeña mano abierta marcada en el cristal. Manejé la última hora en silencio. Estaba demasiado sacado de onda como para procesar lo que acababa de pasar, pero no había forma en la que fuera a detenerme a dormir en ese monte. Terminé mi entrega y luego me desmayé del cansancio. Creo que dormí como 10 horas seguidas. Cuando desperté, lo primero que hice fue llamar a la policía, quienes me dijeron que iban a investigar esa zona y que me avisaban cualquier cosa. Nunca llamaron. Después, platicando con otros traileros viejos, uno me dijo que por ese tramo, hace años, hubo un choque horrible. Un camión de pasajeros lleno de familias se salió de la carretera de madrugada. Algunos aseguran que a las 3 de la mañana, a los traileros que pasan solos les salen ropa y zapatos acomodados en medio del camino, y si te paras, escuchas a los niños llorar en el monte, llamándote por tu nombre, aunque nunca les hayas dicho quién eres. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué querían esas cosas, ni qué habría pasado si me metía al monte siguiendo los gritos. En todos mis años como trailero, nada se ha acercado a ser tan extraño o tan absolutamente aterrador como esa experiencia. Y lo peor es que, cada que el reloj marca las 3 de la mañana y voy solo en carretera, siempre, pero siempre, reviso 2 veces el asiento del copiloto. Por si acaso hay un vestido morado sentado ahí, mirando hacia la oscuridad.